perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el creyente se mantiene creyente y haciendo las obras de un creyente hasta el fin. Es una de las marcas, una de las características de los verdaderos creyentes. El verdadero creyente persevera hasta el fin, se mantiene en el Señor hasta el fin. Y posteriormente, el apóstol Pablo va a hablar sobre cómo el creyente puede estar seguro de su salvación. Hay muchas personas que temen perder la salvación en algún punto de su vida, o que alguna aflicción, todo mundo a veces llega a tener este tipo de pensamientos, ¿no? En el que alguna aflicción nos pueda hacer renegar de Dios o nos pueda hacer abandonar la fe. Y hay quienes piensan en la persecución y dicen, y yo no sé si yo la haría, ¿no? Cuando ya pues me estén torturando y me digan, pues niega al Señor y te dejamos libre. No debemos de tener miedo a eso, y el apóstol Pablo nos va a hablar sobre esta situación. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, versículo 18. Ya está ahí en Romanos 8, 18. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este versículo es bien importante, porque aquí el apóstol Pablo nos deja ver claramente que todos los creyentes a lo largo de nuestra vida pasamos por tiempos de aflicción, sin excepción. Hay algunas corrientes del cristianismo muy equivocadas que dicen que no debemos de sufrir, que el creyente no debe de sufrir jamás, que sufrir es algo que no es propio de los hijos de Dios. Pero cuando esto es contrastado con la realidad de las Escrituras, pues vemos que no es cierto. Aquí nos dice que los miembros de la iglesia de Roma estaban pasando por un tiempo de aflicción. ¿Y qué dice Pablo? Las aflicciones que están pasando ahorita no se comparan con la gloria que viene después en nuestro Señor Jesús. El mismo Pablo ya ha pasado por muchas aflicciones, porque recordemos que la epístola a los romanos, la carta a los romanos, se escribe aproximadamente en el 57 después de Cristo, cuando va a terminarse el tercer viaje misionero de Pablo. Y para este punto de su vida y de su ministerio, pues él ya ha sido apedreado, él ya ha sido encarcelado, azotado, perseguido en múltiples ocasiones. Entonces Pablo sabe que pues aflicciones hay, pero ninguna de ellas es tan grande como lo que viene después en el Señor Jesús. La gloria que ha de venir sobre nosotros es mucho mayor que cualquier pena por la que podamos pasar en esta tierra.
las aflicciones siempre han estado presentes en la vida del creyente y siempre lo estarán. Se lo aviso de una vez. Hay tiempos de bonanza, pero a lo largo de la vida no van a parar las aflicciones, no van a desaparecer. Y las aflicciones tienen algo particular. Es algo por lo que todo creyente a lo largo de la historia ha pasado, es algo que tenemos en común. Todos hemos pasado o padecido algún tipo de persecución, en mayor o menor escala, ¿no? Yo creo, estoy seguro que a nadie aquí lo han amenazado de muerte por sostener su fe, pero el rechazo familiar es un tipo de persecución también. ¿Quién ha sido rechazado por su familia? Levante la mano, sin temor. Estamos entre puros que andamos en esa misma condición. Es una realidad. El rechazo social también es una realidad, en mayor o menor medida, ¿no? Pero pues hay cosas dentro de la vida cristiana que generan que se dé un cierto rechazo social. ¿Cómo reaccionan nuestros amigos o nuestras amistades cuando nos invitan a una bebida alcohólica y decimos no? Y preguntan, ¿y por qué? Porque soy cristiano. ¿Cuál es su expresión? Generalmente es de desagrado, ¿no? Hay unos que ya tienen callo de tantas veces que les decimos que no, y a veces ya ni se molestan, ¿no? Pero eso genera un cierto roce social. Los jóvenes, ¿cómo es la situación cuando sus amigos los invitan al antro o al bar o a la fiesta y le dicen no? ¿Por qué? Pues porque vas a tomar, ¿no? Y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Hay un rechazo, ¿no? Hay una separación. Es algo que todos hemos vivido. Aparte, todo mundo ha padecido algún tipo de enfermedad. Hasta las gripes son molestas, ¿o no? Porque uno tiene que ir a trabajar, ¿no? Aquí no hay contemplado en la ley los días de enfermedad, que tú nada más llamas a la oficina y dices estoy enfermo, y pues te voy a descontar uno de tus 3 días, ¿no? de enfermedad que tienes. Aquí, por lo menos eso me dicen a mí: tienes gripa, te vienes con cubreboca, pero te vienes, ¿no? Y antes de la pandemia ni nos pedían cubreboca, ¿no? Tú tienes que venir y se acabó. Pero hay enfermedades mayores, ¿no? Que generan una aflicción de otra categoría. Todos hemos visto partir a un ser querido. Tal vez los que están más jóvenes, ¿no? Pero a la mayoría nos ha tocado ver partir a algún ser querido. Entonces, todos hemos pasado por momentos de sufrimiento y de aflicción. Y es que debemos entender y tener presente bien una cosa: cuando el Señor nos salva, nos redime y nos adopta en su familia, pero no nos extrae del mundo. Seguimos aquí, en Morelia, Michoacán, en México, en el planeta Tierra. ¿Por cuánto tiempo? Dios sabe por cuánto tiempo más, pero no nos saca del planeta para dejar de sufrir. Nos mantiene aquí porque todos tenemos que terminar una peregrinación. Todos estamos en una peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad celestial, hacia donde está nuestro Padre. Vamos al versículo 19 ahí en Romanos 8, donde estábamos. Porque, mire, hay una cosa maravillosa de las Escrituras, y es que nos muestra, por ejemplo en este caso, que el sufrimiento es real, que las aflicciones son reales,
pero también nos explican por qué existen. No existe la aflicción y la pena y el sufrimiento, pues nada más porque sí, hay una razón por la cual están aquí y son parte de nuestra realidad. Y aquí el apóstol Pablo nos va a hablar un poquito sobre esto. Dice el versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí Pablo nos dice que la creación donde nosotros vivimos está sujetada a vanidad y a la esclavitud de la corrupción. Es decir, estamos en una creación en donde hay corrupción, todo se degrada, todo se descompone, el orden tiende al desorden si se le deja fluir por los mecanismos físicos naturales. Y la creación no está en una condición feliz. ¿Cómo nos describe el apóstol Pablo a la creación? Como a un ente clamando a Dios por ser liberado de la condición en la que se encuentra. No debemos de pensar que la naturaleza tiene una conciencia y cosas así. No nos está hablando de eso. Pero sí nos está hablando el apóstol Pablo que todo lo que sucede en la creación es un tipo de clamor a Dios sobre la corrupción que ha venido sobre ella, los terremotos, las erupciones volcánicas, este calor que nos ha estado afligiendo por casi un mes, lo cruel del mundo animal. El mundo animal es increíblemente cruel y violento. Bueno, todo es una manifestación de la corrupción que entró a la creación, ¿no? ¿Y de dónde salió todo esto? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis 3, 17 dice lo siguiente: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la maldición que Dios pronunció sobre Adán. Entre la maldición de Eva y la maldición de Adán, esta es la maldición más severa. La mujer sí va a tener a partir de ese momento dolores en su parto y va a estar en conflicto con el varón, pero la gravedad de la maldición que es pronunciada con Adán es grandísima, porque no solo es una maldición sobre la persona de Adán, la maldición de Adán se extiende a toda la creación. La creación está en la condición en la que se encuentra hoy por culpa de Adán. Este es un momento de inflexión, no solamente en la vida del hombre, sino en la vida
de la creación, porque la tierra es maldecida y en lugar de dar el fruto con relativa facilidad, el hombre se va a tener que esforzar porque la tierra dé su fruto. Y la tierra cambia, la creación cambia, porque antes de la caída de Adán no existían los espinos, no existían los cardos, y muchos creen que esta misma expresión también refiere al inicio del ciclo carnívoro entre la creación. No había muerte antes de este evento. Esto significa que los leones no andaban ahí atrás de los venados o de las gacelas, ni los lobos, ni los osos. La creación no estaba en un sistema de presa y depredador, pero a partir de este momento inicia. Entonces, la creación entra en un punto en el que el sufrimiento es introducido, en el que la muerte es introducida. Los animales se vuelven feroces y violentos. El pecado trajo la imperfección y la imperfección se empezó a sentir de manera inmediata. La maldición de Adán también anunció la muerte. Adán tuvo un cuerpo perfecto y por eso duró tanto en morir, más de 900 años, pero independientemente de haber tenido una vida tan longeva, un punto llegó en el que el cuerpo ya no pudo funcionar más y Adán tuvo que partir. ¿Y su cuerpo qué sucedió? Lo que Dios le dijo: va a volver al polvo de donde yo lo saqué. Todo el sufrimiento natural y todos los desastres naturales que vemos el día de hoy se remontan a este punto, se remontan a este momento. Pero no solamente el sufrimiento físico y los males naturales, los males espirituales también tienen su origen en este momento. Por eso es que es un punto de inflexión, es un parteaguas dentro de la vida de la humanidad. Vemos a Adán y a Eva perder su inocencia, vemos a Adán y a Eva siendo expulsados del jardín del Edén, vemos su relación con Dios dañada. El mundo cambió. La pena, la muerte y el dolor y el pecado entraron en este punto y siguen teniendo sus efectos hasta el día de hoy. Pero hay buenas noticias. La cosa es que Pablo nos habla y la Biblia nos deja ver el origen del sufrimiento. ¿Era lo que Dios buscaba en el principio, quería en el principio? No. Él hizo una creación perfecta, pero el hombre escogió la imperfección sobre la perfección. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Regresemos allá a Romanos 8 y vamos al versículo 22. Romanos 8, 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí encontramos que la creación, como mencionamos, está clamando delante de Dios para ser liberada, pero nosotros también, o usted no.
Hay dos cosas que afligen al espíritu del creyente. Una es obviamente la aflicción física. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está íntimamente conectado con nuestro cuerpo. No es como que estén completamente separados, el espíritu tiene una conexión también con nuestro cuerpo, y cuando nos enfermamos o cuando tenemos algún accidente, cuando hay alguna situación de dolor, el espíritu también lo resiente. Pero hay algo que el espíritu resiente más. Nuestro espíritu, que fue adoptado y vivificado en la vida divina de nuestro Señor Jesús. Entonces, hemos visto que tenemos una nueva naturaleza, y nuestra nueva naturaleza no se goza del pecado, y le aflige ver el pecado. ¿A poco usted no experimenta este tipo de aflicción? Vivimos en un tiempo en el que el pecado ha tomado formas descaradas, y eso debería de generar una aflicción, un cansancio y una pesadumbre en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque vemos a un mundo que se está revelando abiertamente a los principios establecidos por Dios. Y el espíritu sí se aflige. Si uno es verdadero creyente y nuestra relación con Dios está bien, sí se genera una molestia por todo lo que vemos el día de hoy. No sé si ha visto, pero todas las oficinas de gobierno que hay en Morelia tienen una bandera LGTB ahí en su fachada. Que es un mensaje bien grave. La cosa es que no nos ponemos a reflexionar en lo que nos está diciendo el gobierno, porque es un mensaje del gobierno. El gobierno nos está diciendo: yo los apoyo. ¿Cuándo? Hasta está prohibido constitucionalmente que se desplieguen símbolos religiosos en una dependencia de gobierno, en su fachada. Está prohibido, es algo constitucionalmente prohibido. Pero esto no. O sea, nosotros jamás nos van a apoyar así, de ninguna manera. O sea, tienen prohibido hacerlo, pero a ellos todo el apoyo. Vengan y nosotros los apapachamos, ¿no? Es lo que les está diciendo el gobierno. Es algo que nos debería de afligir espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos viendo a nuestro gobierno diciendo: yo resguardo y cuido esto que ofende ¿a quién? A Dios. Cada uno de los colores que están en esa... Tristemente, mire, no es casualidad que tomaron el arco iris, lo hicieron con un propósito, porque el arco iris, dentro de nuestra cultura occidental, ya tenía un significado. ¿Cuál era el significado del arco iris? La señal de un pacto de Dios con su creación. O sea, no solo con el hombre, con su creación. Dios dijo: cuando vea el arco iris en el cielo, recordaré este pacto que hay entre todos los seres vivientes y yo, de que no volveré a acabar con el género humano, ni con la vida humana, ni con la vida de la tierra a través del agua. Ese era el significado original del arco iris en nuestra cultura. Ellos lo tomaron a sabiendas para apropiarse de un símbolo judeo-cristiano y utilizarlo para que represente perversiones. Si usted checa, cada color representa una desviación sexual. Cada uno de esos colores está representando una conducta sexual rechazada por Dios y castigada por Dios en el Antiguo Testamento. Vea las sanciones que Dios maneja
para las conductas sexuales que él reprueba. Todas son ser apedreado. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado sexual, y el gobierno nos está diciendo ahí, esto está bien, esto es algo que yo apoyo, aunque vaya en contra de su Dios, porque es nuestro, del Dios del cristianismo, a esto es a lo que yo voy a apoyar. Es un mensaje terrible, es un mensaje muy grave, ¿no? Desde las cúpulas de poder más altas, sabe que son millones los abortos que se practican al año en los Estados Unidos. Aquí no tenemos no tenemos datos claros, porque todavía no es legal en la mayoría de los estados y lleva poquito, ¿no? Pero en Estados Unidos llevan décadas con el aborto legalizado en varios estados de la Unión Americana, y por eso se sabe que son millones los niños que mueren ahí año con año producto de aborto. ¿Usted cree que no es razón para afligirse? Si supiera y viera bien lo que hace el feto cuando están intentando aniquilarlo, se le enchinaría la piel porque huye de los aparatos que lo quieren capturar para quitarle la vida. Eso debe de afligir a nuestro espíritu y a llevarnos a clamar a Dios por liberación. ¿O está contento con todo lo que está pasando ahorita? Solo hay un momento en la historia del hombre en el que la situación ha estado peor que el día de hoy, y es en el tiempo de Noé. No ha llegado el tiempo del fin aún. Eso significa que todavía no alcanzamos la medida del tiempo de Noé, pero en este punto de la historia en la que nos encontramos, después de la venida de nuestro Señor Jesús, estamos en la peor decadencia moral. ¿Por qué? Porque hemos rechazado la protección que Dios nos dio. Con sus mandamientos y la llegada del cristianismo, ¿qué hizo Dios? Puso un muro de protección moral en la cultura occidental. ¿Por qué cree que nos desarrollamos tanto? O sea, Occidente estuvo más desarrollado que cualquier otra área del globo terráqueo. ¿Por qué? Porque tuvimos esta protección moral también, y eso abrió las puertas al desarrollo, a vidas más limpias, a familias más sanas, al desarrollo de la ciencia también. Los primeros grandes científicos todos eran creyentes. Hemos rechazado eso. ¿Cómo está nuestra cultura? En decadencia. ¿Sabe que China se está burlando de Occidente ahorita? Porque China ha entendido que necesita figuras masculinas fuertes para hacer frente a un conflicto militar. Son cosas necesarias, y hay una prohibición en China para los hombres que se ven femeninos. China no quiere que los hombres se estén maquillando ni que se estén pintando las uñas, porque ellos se están preparando para un conflicto militar, y saben que necesitan figuras masculinas con liderazgo y que pues representen todo lo que el hombre necesita para una guerra. ¿Y qué cree que piensan los chinos? Ellos usando el puro sentido común, porque no son creyentes. En el comunismo está prohibido el cristianismo, pero usando el puro sentido común, cosas prácticas. ¿Qué cree que piensa cuando ve las noticias en los Estados Unidos discutiendo cómo le van a hacer para promover a los trans en el ejército? Les da risa. Ellos se están debilitando, el occidente se está debilitando solito. ¿Por qué nos estamos debilitando? Porque hemos abandonado lo que Dios nos dio.
Y bueno, pues nuestro espíritu, el espíritu del creyente está inconforme con lo que está pasando y clama a Dios. Y vamos al versículo 26, porque no somos los únicos clamando, y aquí es en donde están las buenas noticias. El versículo 26 en Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No estamos nada más nosotros clamando, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. No estamos solos en esta batalla, y esta es una noticia grandísima y muy buena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? Él es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, y Él intercede por nosotros delante del Padre cuando nuestro espíritu se aflige por lo que vemos en nuestra sociedad desarrollarse, pero también cuando pasamos algo que nos aflige en nuestro cuerpo o emocionalmente. No estamos solos peleando la batalla. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo intercede. Hay ocasiones en las que la aflicción puede ser abrumadora. Hay ocasiones en las que el problema puede sobrepasarnos. ¿Le ha sucedido? Hay a quienes sí les ha tocado pasar por situaciones verdaderamente difíciles, en las que ni se puede hablar, en las que no alcanzan las palabras para decirle a Dios: así es como me siento. Por eso Dios nos dio unos mecanismos físicos, como el llanto. No es malo llorar. En nuestra cultura mexicana es algo que se ha estigmatizado, pero no es malo. Dios lo creó. Dios creó todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo para llorar. ¿Por qué? Porque es una manera también en la que sacamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando llegan puntos así en los que nuestro lenguaje no alcanza y lo único que podemos hacer es llorar delante de Dios, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Ahí el Espíritu Santo va a empezar a hablar por ti delante del Padre. Aquí hay algo que sí debemos de aclarar. En el versículo 26 dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo se ha empleado mal en algunos sectores del cristianismo para hacer referencia al don de lenguas, pero no es así. Aquí se está hablando específicamente del Espíritu Santo, Él emitiendo gemidos indecibles. Y esta expresión de gemidos indecibles es importante también que la analicemos, porque no debemos de creer que el Espíritu Santo está como balbuceando o generando sonidos como guturales. No. Esta expresión de gemidos indecibles refiere a palabras o términos inefables. Esta expresión ya la ha usado el apóstol Pablo en otra ocasión. En 2 de Corintios,
capítulo 12, versículo 4, el contexto de este pasaje es cuando Pablo menciona el haber ido al tercer cielo, y ahí dice, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, estos gemidos indecibles de los que se habla en el versículo 26 en Romanos 8, refiere a cosas que no se pueden expresar con la lengua humana, la que quiera. El español, el alemán, el chino, el japonés, el árabe, el hebreo, todas tienen límites. Hay cosas que a través de la lengua no se pueden expresar adecuadamente. Y pues en el ámbito espiritual, pues todavía más. Entonces, el Espíritu Santo intercede él solito delante del Padre con la lengua de la Trinidad, probablemente, de una manera más efectiva que como nosotros lo podemos hacer con nuestras palabras humanas. Dios tiene una lengua, sí, los ángeles tienen una lengua también. Ellos no hablan español, bueno, sí, pero no es como su lengua materna, ¿no? Existe un lenguaje angelical, probablemente existe un lenguaje dentro de la Trinidad, una lengua dentro de la Trinidad, y pues es más específico y más preciso que lo que nosotros podemos expresar. Entonces, eso nos está diciendo el apóstol Pablo. El Espíritu Santo en sus medios, en su medio, que es un medio divino, va a ir delante del Padre para interceder por ti cuando tú de verdad no puedes. A Dios le gusta que nosotros le expresemos con nuestras palabras lo que sentimos, claro. Por eso existe la oración. Por eso Dios nos instruyó a orar, porque Dios se complace de escucharnos. Y eso a mí se me hace maravilloso, porque el creador del universo se sienta como un padre a escuchar a su hijo lo que le tiene que decir. Pero él también sabe que como humanos tenemos un límite y que sí van a llegar momentos en los que el apretón se va a sentir tan fuerte que no le vamos a poder contar. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Cuando sientas ese apretón, ven delante de mí, llora si ocupas llorar, pero yo me encargo, yo voy a interceder, yo voy a hablar por ti. ¿Y será efectivo lo que el Espíritu Santo dice? Mucho más efectivo que lo que nosotros podemos orar. Entonces, esta es una gran bendición. La tercera persona de la Trinidad está aquí con nosotros para que en los momentos en los que no podemos, Él soportarnos, Él cargarnos, Él ayudarnos. ¿No se merece el Señor un aplauso por eso? La verdad se merece un aplauso por... Vamos ahora al versículo 28, porque esto es otra buena noticia de parte del Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo es bien importante, es uno de los versículos lemas de esta congregación. ¿Por qué? Porque nos enseña que aquellos que han sido adoptados y salvados a través de nuestro Señor Jesucristo, aunque ciertamente van a pasar por aflicción, su aflicción no carece de propósito. Algo que se ha mencionado frecuentemente es que a Dios no se le sale de control nada. Si usted está pasando por un tiempo de enfermedad,
a Dios no se le salió de control. Si perdió a un ser querido, a Dios no se le salió de control. Si perdió el trabajo, a Dios no se le salió de control. Si tuvo un accidente, no es que a Dios se le haya salido de control. Cualquier aflicción por la que pasemos está siendo controlada por Dios, y si Él la permitió es porque tiene un fin, tiene una razón de ser. Dios utiliza el sufrimiento también para moldearnos. Hay cosas de nuestro carácter que no pueden ser moldeadas de otra forma. Tristemente así de mal somos como humanos, ¿no? Que no entendemos de otra manera más que a través de algún sufrimiento o alguna aflicción. Pero esto hace que nuestra percepción del dolor y del sufrimiento cambie completamente, porque es muy distinto decir: ok, me acaba de pasar esto, pero tiene un motivo, sucedió por una razón, hay una meta a alcanzar, a decir, pues otra vez me tocó esto y no entiendo por qué me pasan las cosas y siempre a mí, todo yo. Es un mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia saber que hay un significado, que hay un propósito, a tener una ausencia de propósito y de significado en lo que pasa dentro de nuestras vidas. La cosa es que a veces no entendemos esto. Cuando pasamos por una aflicción, ¿qué es lo que debemos de decirle a Dios? Obviamente no está mal decirle: Señor, quítame este dolor, o ayúdame a sanar en esto, o a superar esto. Es completamente válido, está muy bien, pero también debemos de decirle: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Para qué estás permitiendo esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu fin para este momento de aflicción? Y Dios lo muestra, sí, inmediatamente no, generalmente no, pero en un momento, en el momento de su sabiduría, Él lo va a mostrar, Él lo va a dejar ver, y ahí vamos a entender lo que Dios estaba haciendo. En el momento de la tormenta generalmente no se ve, pero una vez que pasó, ahí Dios nos muestra: ve lo que yo estaba haciendo, ve cómo cambiaste, ve cómo mejoró esto, ve cómo pudiste dejar esto que no habías podido dejar. Entonces, esto es algo que nos reconforta también. Y otra cosa más que viene como un consuelo en este versículo es que toda aflicción al final va a traer algo positivo a nuestra vida, porque ¿qué dice? Todo ayuda para bien. Por más terrible que sea la aflicción, su conclusión va a ser buena. Y esa es una gran esperanza, ¿no? Incluso lo peor que nos podría pasar, que es la muerte, termina haciéndonos bien. ¿Por qué? Porque al momento en el que llega la muerte, pasamos a la presencia del Señor. Es un paso que como que no nos gusta tanto pensar en dar, pero una vez que lo das, estoy seguro que nadie allá dice: quiero regresar a la tierra a seguirle. No. Entonces, todo por lo que pasamos que sea complicado va a terminar ayudándonos para bien, nos va a hacer bien. Ahora vamos al versículo 29, ahí en Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En estos dos versículos, Pablo proporciona detalles sobre lo que Dios hace con todos los verdaderos creyentes. ¿Y qué es lo que se nos señala aquí? Que somos llamados por el Señor, justificados por Él y glorificados. Aquí hay que hacer una pausa, porque no todo sucede en el mismo momento. Somos llamados y justificados mientras estamos en esta tierra, porque el llamamiento lo recibimos aquí. Y la justificación también. Nos vamos a presentar delante de nuestro Padre cuando muramos, ya con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso vamos a ser aceptados por Él. Pero la glorificación, esa no nos va a tocar verla, a menos de que nos toque ver la segunda venida, ¿no? Eso viene hasta el tiempo del fin, cuando se nos dé el cuerpo glorificado prometido. Todos vamos a recibir, todos los verdaderos creyentes, vamos a recibir un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar a cerrar nuestro mensaje. Vamos al versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí estos versículos son bien importantes, pero los tenemos que estudiar con cuidado, los tenemos que analizar con cuidado, porque se pueden emplear mal si no los vemos en su debido contexto. Y de hecho, el versículo 32 ha sido utilizado mal por muchos grupos. ¿Por qué? Porque lo enfocan a las cosas materiales, esta pregunta de cómo no nos dará también con Él todas las cosas, y lo ven como una promesa de parte de Dios para darnos pues todo lo que le pidamos. ¿Y eso es real? No, porque Dios no nos da todo lo que le pedimos, y nos dice ¿por qué? Porque a veces pedimos mal, no a veces, muchas veces, frecuentemente lo que pedimos lo pedimos siendo algo malo, algo para satisfacer nuestros deseos carnales o nuestros deseos e ilusiones terrenales. No es sobre eso, sobre lo que se está hablando aquí en el versículo 32. Debemos de tener en cuenta el contexto general. ¿De qué se nos ha estado hablando en el capítulo 8? Se nos ha estado hablando sobre cómo Dios nos ayuda a vencer las aflicciones. Y en el versículo 31 se nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí se nos está diciendo, o se está haciendo referencia a que si Dios está a nuestro favor en medio de la pena, en medio de la aflicción y en medio de la debilidad natural, ninguna de ellas nos va a poder vencer. ¿Por qué? Porque Dios es más fuerte que nuestro dolor, que nuestra pena y que nuestras debilidades naturales. Por eso debemos de estar seguros en cuanto a que Dios guarda nuestra salvación. Porque, como mencionamos al principio, hay gente que puede pensar, es que yo no sé qué pasaría conmigo si me da cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad, la verdad, bien fea, ¿no? Pasar por todo eso de las quimioterapias. Pero hay enfermedades más feas todavía, ¿no? Y algunos pueden decir,
¿qué me va a pasar? ¿O cómo voy a reaccionar si me llega una enfermedad? Así, y el Señor a través del apóstol Pablo nos dice, ni la pena ni la aflicción es más fuerte que Dios. Y si Dios está contigo para sostenerte, aunque venga la pena y la aflicción, Él te va a sostener para que no caigas, para que no dejes la fe. Hay quienes pueden decir, bueno, es que hay tentaciones también que pueden ser muy fuertes, o yo tengo tal o cual debilidad. Si estamos de la mano de Dios, Él es más poderoso que cualquier tentación y nos puede ayudar a decirle no. Tentaciones va a haber toda la vida, todos los días. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, Él es más fuerte que cualquier pecado, más fuerte que cualquier tentación. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos en los que Dios ayudó a sus siervos a decirle no a tentaciones intensas. Probablemente, bueno, ahorita no se me viene a la mente una más intensa que la que tuvo José, solo, con una de las mujeres más hermosas de Egipto. No creo que era una señora grande, era una joven, de las más atractivas del reino, tan atractiva que el capitán de la guardia de Faraón dijo, tú vas a ser mi esposa. Y no nada más están solos, ella casi lo quiere forzar. Era una tentación grandísima, aparte era un jovencito este José. ¿Quién le ayudó a decir que no y a correr? Dios. ¿Por qué? Porque estaba bien tomado de la mano de Dios. Entonces, ni la tentación más fuerte puede contra el poder de Dios cuando sus hijos están verdaderamente tomados de su mano. Vea la aflicción física de Job. La lepra que le dio ha de haber sido verdaderamente horrorosa, porque cuenta la historia bíblica que él se tuvo que aislar e irse a un lugar fuera de la ciudad, en donde dormía y donde vivía lo llenaron de ceniza, porque la ceniza aplacaba un poco la comezón, pero no fue suficiente. Y que dice que él se tallaba, y con lo que se tallaba era como el cepillo de los albañiles. ¿Lo ha visto? Es súper áspero. Solo con eso se quitaba la comezón de la sarna que tenía sobre su piel, y no negó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo sostuvo también. Entonces, ni la pena, ni la enfermedad, ni el pecado son más poderosos que Dios, y no nos pueden vencer si Él está con nosotros. Y el versículo 32, donde vimos que se plantea vamos a leer nuevamente el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está dejando ver que Dios va a hacer todo lo que sea necesario para ayudarnos a mantenernos en la fe. Y nos dice, si no escatimó entregar su vida para salvar tu alma, en otras palabras, ¿no? Nos está diciendo, ¿tú crees que no va a intervenir con lo que tenga que intervenir para ayudarte, para que no sueltes la fe? Claro que sí. El venir y morir por nosotros es algo mucho más grande que darnos fuerza y ánimo cuando estamos pasando por un tiempo de dificultad o de enfermedad o de persecución. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Para que estemos tranquilos. Ciertamente nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte, que es que estar alineados con Él.
Y si lo hacemos, Él nos dice, yo me hago cargo de lo demás. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si tú estás tomado de mi mano, yo soy el que te sostiene. No temas que vayas a abandonar la fe. Yo te voy a detener, yo te voy a tomar de la mano y te voy a sostener. Si puedes, si vas a aguantar. ¿Por qué cree que los primeros cristianos aguantaron lo que aguantaron? Las historias de los primeros cristianos torturados y afligidos por Roma son conmovedoras. Hay unas que son de mis favoritas. La de Policarpo, a él el plan era quemarlo vivo. Y él ya era un ancianito. Y pues sí, lo arrestan y todo, y cuenta la historia. Hay una crónica que se llama La muerte de Policarpo, que es muy muy reciente, es contemporánea al tiempo en el que Policarpo pues fue martirizado, y menciona, seguramente había hermanos con él cuando lo llevan a la arena, porque iba a ser un espectáculo la muerte de Policarpo, que Dios le dijo a Policarpo, sé valiente, compórtate como el hombre que eres. ¿Y qué cree que hizo Policarpo? No me amarren, no necesitan amarrarme, no me voy a ir corriendo, yo me quedo aquí, nada más y pónganme las porque era un amarre particular, ¿no? A alguien que iban a quemar en una hoguera, nada más las manos, amárrenlas, yo no voy a poner resistencia. Lo quemaron vivo. Hay una historia de una jovencita de 12 años a la que la llevan. En el Coliseo hay varios pisos, ¿no? Y en no me acuerdo si era en el Coliseo o en una prisión, pero estaba en la sección donde estaban todos los aparatos de tortura, y había varias planchas en las que amarraban manos y pies y empezaban a jalar para descoyuntar. Y pues a los romanos, eso no era mortal, era nada más para hacerlos sentir muchísimo dolor, porque si se ha esguinzado algún tendón, duele bastante, ¿no? Y pues lo que aquí se rompían por completo los tendones, se zafaban los huesos y llegaban los médicos y los volvían a acomodar. ¿Para qué? Para darle otra vuelta. Y lo que buscaban los romanos era, por el dolor, hacer que muchos negaran su fe. Si negaban su fe, los dejaban ir. Y pues hay varias planchas así, y entre estas está esta jovencita de 12, 13 años, y pues a todos empezarlos a estirar, y ya a la tercera ronda ella empieza a escuchar a algunos negar a Jesús. Y esta jovencita de 12, 13 años les empieza a gritar, no nieguen al Señor. ¿Quién la ayudó? Se necesita un coraje impresionante para hacer eso. ¿Quién le dio la fuerza? El Señor. A nadie nos ha tocado vivir eso, ¿no? Y si tenemos estos ejemplos, como en los que vemos que Dios de verdad da la fuerza para soportar las peores de las aflicciones, debemos de descansar y vivir una vida sin miedo. Dios es el que cuida nuestra salvación y nuestra fe. Ejemplos de estos hay en la vida relativamente contemporánea. En China, como le digo, es ilegal el cristianismo, y hay cristianos, sí, se tienen que esconder. Tuve una amiga que fue misionera en China, y ahorita está en Ciudad de México, pero cuando regresó de uno de sus viajes misioneros, le pregunté, ¿cómo le hacen?
pues nos quedamos de ver con la persona a la que le estamos compartiendo en un parque y en bancas encontradas, una que ve hacia acá y otra hacia acá. Él llega, se sienta, yo llego y me siento y le paso un papelito con un capítulo de un evangelio, y así es como ellos pueden tener acceso a la Biblia. Y ahorita está más relajada la cosa. Antes la pena era más, bueno, ahorita es cárcel si los encuentran con ese pedacito del Nuevo Testamento, pero antes era muerte, ¿no? Y cuenta un misionero que vivió que recopiló esta historia, que pues había una reunión secreta de creyentes ahí en China y llega el ejército, los estaban monitoreando y los descubren, llegan, el líder del pelotón entra hasta donde está el pastor, agarra la Biblia, le dice al pastor: ¿tú eres el encargado? Sí, ahí lo mata. Se lleva la Biblia a la entrada del lugar donde estaban, la deja en el suelo y el que escupa sobre la Biblia sale libre. Hubo algunos hermanos que, bueno, no sé si eran hermanos, pero que sí llegaron y escupieron. Llegó una niña también de 12 años, se arrodilló y limpió la saliva que había sobre la Biblia. Ahí la mataron. ¿Quién da las fuerzas para Dios? El verdadero creyente va a tener este tipo de fuerzas, y no es cualquier cosa. O sea, la niña sabía qué iba a pasar, pero ¿quién le dio quién guardó su salvación? Dios. El que está bien tomado de la mano del Señor no debe de tener miedo a nada, porque si Dios es por nosotros, no importa cuán grande sea la aflicción o la prueba, Él nos va a ayudar a salir adelante. Vamos finalmente al versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí Pablo está ilustrando un juicio romano en el que hay un abogado defensor y uno acusador. ¿Hay alguien que nos está acusando delante de Dios siempre? Sí, Satanás está allí acusándonos. ¿Porque pecamos? Sí, todos fallamos todos los días. Y Satanás no pierde la oportunidad para acusarnos delante del Padre. Pero Jesús está allí también, y Él es el que intercede por nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Cuando Satanás presenta una acusación, Jesús le dice al Padre: yo pagué por ese pecado, en la cruz yo pagué por esa falta. Él debe de ser declarado libre, se le debe de dar la libertad porque yo pagué. Y por eso Pablo concluye en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor, hermano.
Aquí Pablo puso a nuestros peores opositores, a la muerte, a los ángeles caídos, a las potestades dentro del ejército de Satanás, al mismo Satanás, a lo que viene en el futuro. Pablo nos dice, no se aflijan por nada de ellos, porque ninguno de ellos tiene el poder para separarlos del amor de Dios. Si Dios nos ha adoptado, somos sus hijos para siempre. Y si estamos con Él, podemos contra todas estas cosas. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias porque nuestra salvación depende de ti. Tú nos la has dado y tú también la guardas. Y si nosotros somos fieles, nos estás diciendo que no importa cuán grande sea el problema, cuán terrible sea la enfermedad, cuán terrible sea la persecución, tú vas a estar ahí y nos vas a dar lo que necesitamos. Nos vas a dar lo que ocupamos para salir victoriosos. Nos dijiste aquí que vamos a ser más que vencedores. Vamos a ver la victoria contigo. Así como vimos estos ejemplos, Policarpo fue quemado vivo, pero cuando dio su último aliento salió victorioso porque estaba contigo. Esta jovencita que fue torturada sufrió a manos de los romanos, pero cuando dio su último aliento tuvo la victoria porque estuvo contigo. Esta jovencita que limpió la saliva de los escupitajos sobre la Biblia murió a manos de un oficial chino, pero se levantó victoriosa en tu presencia. Entonces podemos estar confiados en ti, podemos tener paz en ti, que no importa si los principados y potestades nos atacan, tú nos defiendes. No importa si viene un cáncer, tú nos ayudarás. No importa si nos rechazan o nos persiguen, tú estás con nosotros. Sí podemos. Aquel que está tomado de tu mano, sí puede mantenerse. Te pedimos que nos ayudes a vivir con esta tranquilidad y esta seguridad, Padre, y a llevar tu mensaje a los demás también. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Pues que el Señor le bendiga, hermano, y nos vemos aquí el miércoles en nuestra reunión general. Que tenga una buena semana.